Como podrán imaginar, mis amigos, hoy vamos a explicar o vamos a explicarnos sobre un tema que la gente cree que no tiene una relación directa e inmediata con los temas de la política venezolana, pero nosotros los repúblicos, los de la corriente repúblico, los de la corriente de resistencia en Venezuela, sí tenemos la comprensión y la intención de hacer comprender también el tema de la lucha política en España. Y ustedes han visto en el día de hoy cómo el amigo José Alberto Gil, el amigo Humberto González, se han referido, han visto mi Twitter donde he colocado llamados incluso a respaldar a Vox antes de las elecciones andaluzas y ahora después explicando qué ocurrió en Andalucía en el día de ayer. Miren, mis amigos, lo que ocurrió en Andalucía no es que ganó Vox, pero saltó de algunos miles de votantes hace 4 años a 400.000 votos, llamando a votar por un programa que es el programa que califican los enemigos políticos de Vox como de extrema derecha, buscando desacreditarlo, o lo llaman fascista, o lo llaman racista, o lo llaman xenófobo, y lo llaman machista, todos los calificativos que usualmente la izquierda endilga a sus enemigos políticos, parecido al Caprilito, pues entiende que él cree que nosotros somos, por ejemplo, enemigos de la paz. No, chicos, lo que no creemos es que se continúe un programa de violencia del régimen chavista. Nosotros no somos enemigos de la paz. Que otros nos llaman, ¿qué son homofóbicos? No, no somos homofóbicos. Sencillamente nosotros proponemos que el centro de la moral pública sea la defensa de la familia y de los valores familiares. Y los valores heterosexuales sencillamente no deben estar en colisión con valores homosexuales o del colectivo llamado LGTBI, que es la promoción del homosexualismo y los supuestos o reales derechos de los homosexuales. Yo sencillamente, y esto lo explico para los que se me confundan en esta discusión, nosotros no somos homofóbicos, sencillamente no participamos ni queremos participar en la promoción del homosexualismo y menos en la política, con el relativismo moral con el que siempre se enfocan estos problemas, a saber que hay que impulsar la igualdad de los derechos de matrimonio para los homosexuales. ¿Pero por qué? Si el matrimonio es una institución de la tradición de la familia. Si quieren unión legal, pues habrá que facilitar las uniones legales, pero el matrimonio como institución es una institución familiar y muy vinculada a las creencias religiosas. Segundo, los derechos a ejercer su sexualidad. ¿Y quién la prohíbe? Detrás de la puerta de su casa usted puede producir ¿cómo se llama? El ejercicio de su sexualidad. Lo que no se vale es promover o dejar entrever que se puede promover, por ejemplo, el estupro contra niños y adolescentes, es decir, todo lo que implique las prácticas de corrupción de menores, no las promovemos, no las aceptamos y las combatimos. Los que quieran la promoción de los derechos de la mujer, extraordinario, pero no puedes poner como en España, y es una de las cosas que promovió Vox, que la violencia, en lugar de violencia doméstica, que es condenable, todo maltrato a una mujer o al hombre, aunque sean poquitos los que maltratan a las mujeres, estamos contra, por supuesto, la violencia en el hogar, la violencia doméstica, pero tú no puedes suponer que la violencia es siempre contra la mujer y hace entonces a todos los hombres delincuentes y consagras en una ley de violencia de género que, por ejemplo, toda denuncia de mujer es tomada por ya definitiva y se encana, se pone preso al hombre, sin prueba ninguna de que ejerció violencia doméstica porque lo dijo una mujer a vaina. Entonces eso es más complicado, compañero. Cuando se emborracha una sociedad detrás de criterios, digamos,
que del feminismo pasan al nazismo femenino, a una especie de raza femenina que debe luchar por la supremacía de sus derechos, tienen ustedes aberraciones de todo tipo. Por ejemplo, detrás de esa ideología de género, ¿sabe lo que hay promoviéndose en España? En la escuela, tratar de que los niños no diferencien de sexo y se les enseña a que puede perfectamente cambiarse de sexo si uno prefiere. O sea, ¿y por qué se le va a enseñar a una criatura que no sabe ni siquiera todavía qué es lo del sexo, que sencillamente se le incline a la homosexualidad o a la transexualidad? O sea, esas cosas que caben en mentes perversas o en mentes muy confundidas o en mentes inclinadas a la estupidez mental, sencillamente nosotros las combatimos, no las aceptamos. Bueno, Vox, V-O-X, el partido del amigo Abascal, Santiago Abascal, proclama abiertamente que está contra la ideología de género y ha obtenido un triunfo extraordinario con 400.000 votos. Sí, es un 10-12% de los votos, pero es muy importante porque es un crecimiento pero impresionante y ha significado esos 400.000 votos que se saca al Partido Socialista, que tiene 36 años en la dirección de la autonomía andaluza, fuera, que es un partido hipercorrupto que ha cohonestado todos los más grandes escándalos de robo masivo de dineros públicos y toda clase de propuestas absolutamente de iniquidades sociales dentro de la bendita ideología de género que ellos propugnan. Y otra cosa, mis amigos, que hay que estar en Europa para entenderla, que es lo de la xenofobia. Xenofobia se entiende como la práctica, digamos, de generar oposición o chauvinismo contra otras razas, otras personas de otras religiones, por ejemplo. Nosotros no somos xenófobos. Nosotros sí creemos que un país que no respete sus tradiciones y que no haga valer sus tradiciones y que abra las fronteras para el que quiera entrar de cualquier manera ilegal, bueno, eso no puede ser. No puede ser sencillamente porque, a ver, si usted en su casa no acepta que venga un grupo de gente y se le mete en su casa, bueno, la patria de las personas, los países, es una patria privada también de las personas de ese país. Usted no puede aceptar que vengan de otro país y se metan en su casa, en su patria, como les dé la gana y, digamos, con los derechos que ellos se autodesignan. De manera que cuando decimos defensa de la propiedad privada, defensa de la patria contra la inmigración ilegal, nosotros estamos. Parece que queda un poco feo decir que estamos contra la inmigración ilegal en momento en que nuestro país sale despavorida la gente a pedir, asilo en cualquier sitio. Bueno, pero es que también se vale, a pesar de que en este momento seamos nosotros los pedigüeños, nosotros no tenemos una posición xenófoba o racista o nada por el estilo con respecto a los inmigrantes. Venezuela es un país ejemplo, no solo de mestizaje y de antirracismo, de tolerancia social, sino que en el caso de la cuestión de los inmigrantes, nosotros hemos sido ejemplo para cualquier país del mundo, integrando las distintas, inmigraciones de poblaciones enormes despedidas, y en particular de los colombianos. Recibimos 4 millones de colombianos en Venezuela. Yo no sé cuántos quedan, con el hambre chavista a lo mejor se han ido 2, pero es un hecho que ahora que nos toca a nosotros exportar masivamente emigrados, bueno, aspiramos que los traten igual que como tratamos nosotros a los canarios, a los italianos, a los españoles, a los polacos, a los rusos. Ahí no se discriminó a nadie, a los árabes y a los judíos. Usted ve en un país, ¿usted vieron alguna vez en Venezuela un pleito entre judíos y árabes? Para nada, porque en Venezuela se toleraba a los árabes como si fueran su propia casa y se toleraba y se agradecía la presencia de judíos igualmente. Y en esas comunidades que tenían sus prácticas religiosas por su cuenta, en sus,
templos específicos, bueno, sencillamente se respetaron mutuamente. Hey, es que eso, digo para que a veces nos acordemos de temas que en la historia están olvidados, en la última etapa histórica. Usted sabe, una nación cultural tolerante con los judíos, ¿quiénes eran? Los árabes. Si convivieron ¿cómo se llama? ¿Usted sabe quién eran más intolerantes con los judíos? Los cristianos. Y particularmente los protestantes, que llegaron hasta ¿cómo se llama? Hasta celebrar la quema de la sinagoga. Escúchenme, en la historia humana hubo etapas del islamismo que eran más tolerantes que las partes cristianas de la cultura mundial. Ahora, eso se perdió también en los países árabes, porque los países árabes dieron origen a esa basofia cultural llamada el islamismo radical y la guerra santa contra los infieles, y entonces ahora son partidarios de liquidar cualquier religión que no sea la de ellos. Pero incluso todavía, a pesar de la existencia de corrientes integristas radicales, es decir, de corrientes fanáticas dentro del Islam, quedan segmentos musulmanes muy importantes que están contra esas prácticas racistas y xenófobas y sobre todo de persecuciones religiosas contra otro tipo de propuestas religiosas. Mire, mis amigos, les va a sorprender cosas que voy a decir, pero estudiando lo que fue, por ejemplo, el liderazgo de Muammar Gaddafi, que no es para nada santo de mi devoción, pero Muammar Gaddafi en la última etapa se pone muy belicoso contra Israel, porque, bueno, se estaba haciendo parte de la coalición árabe, que quería y casi se metió en la guerra de los 6 días, solo que de 1967, solo que primero se derrumbó el ejército el ejército egipcio se derrumba y muere Nasser después, y él no pudo integrarse plenamente a lo que era el plan de él de mezclarse en las parrandas de Nasser contra Israel, pero no compartió el antijudaísmo militante de otros gobiernos árabes. Mire, a mí me sorprendió también, no era de los peores el tal Gaddafi, porque incluso llegaba a proponer un estado conjunto árabe-israelí, un estado de árabes y judíos, porque eso es de los que no podía mentir abiertamente sobre un tema que algo lo habrá estudiado. Él cometió otra cantidad de disparates que lo llevaron incluso a la protección de terroristas, etcétera, y finalmente Estados Unidos le zampó bombardeos bajo Reagan y lo sacaron a plomo limpio de ahí y hasta lo maltrataron salvajemente en la persecución final. No sé para qué, la verdad, porque ¿cómo se llama? Libia es un país donde, habiendo liquidado el Estado libio, es un país que quedó en la más absoluta anarquía y sigue en anarquía desde que acabaron con el régimen de Gaddafi. Bueno, pues ese es otro tema. La cosa es que como una vez que dice algo, tiene que decir algo adicional para que se ubiquen los problemas. Les hablaba yo no estoy aquí en plan de vocero del anti-islamismo. No, yo estoy contra los islamistas radicales, contra los islamistas que dicen que los infieles cristianos merecen la muerte. Estoy contra el islamismo radical porque es profundamente contrario a los derechos de la mujer, de los adolescentes y de los homosexuales también, fíjense ustedes, porque los islamistas radicales, por ejemplo los de Irán, y en Arabia Saudita, pena de muerte contra los homosexuales. En Irán los cuelgan del pescuezo en una grúa, chico. Entonces, bueno, yo no estoy por ninguna de esas prácticas radicales de ninguna religión que implican el asesinato de personas con orientación sexual diferente. Pero que de allí pasemos al LGTBI, a la promoción de la homosexualidad, del mundo gay, derechos y más derechos, hasta el punto que quieren moldear la niñez en las escuelas, metiéndole a los niños la ideología de que la transensualidad, el cambio de sexo, etcétera, es legítimo y es normal. No, mis amigos, hasta ahí no podemos llegar. Y bien, Vox en España insurge
contra esta estupidez de la ideología de género hecha gobierno. También está, por supuesto, por la defensa de España como nación, que no la tosiguen de inmigrantes ilegales. ¿Ustedes sabían dónde ganó Vox el grueso de sus votos? En la costa de Andalucía, que es la costa que da al Mediterráneo. Espero que hayan adivinado por qué. Es allí donde hay el desembarco de las llamadas pateras, que son lanchas llenas de magrebíes, sobre todo, de gente procedente de los moros allí, de Marruecos, Argelia, Mauritania, el Chad, etcétera, que el punto de llegada son las playas de Málaga, las playas de la Costa del Sol, las playas cercanas a Cádiz, cercanas a Granada, es decir, la zona donde está una influencia directa de esta colonia de inmigrantes ilegales que, por ejemplo, cometen delitos, pero los socialistas se callan que sean delitos de inmigrantes, porque eso sería no proteger la inmigración. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo que tú vas a ocultar en las estadísticas que 6 o 7 de cada delitos, incluso contra las mujeres, son de origen de inmigrantes ilegales de religión musulmana? Pues esas cosas hay que decirlas transparentemente en una sociedad, pero ellos de alcahueta entonces suponen siempre que eso tiene que protegerse. Ustedes no sé si conocen la historia de Ceuta y Melilla. Allí es una colonia española que es parte del territorio español desde hace, qué sé yo, 5, 6, 7 siglos. Ceuta está separada del resto del territorio, ¿cómo se llama?, del territorio marroquí, por una pared, por un muro que hubo que hacer, y hay una población de origen árabe y de origen español, pero que tiene nacionalidad española. Pues bien, ese muro, que tiene como 5 o 6 metros, todos los días tratan de saltarlo. ¿Y qué dice la alcaldesa, una vieja fea allí, que está en Madrid? La comunista Carmela, la podemita Carmela, ¿qué es lo que dice? Que eso es una buena inmigración porque son fuertes y son los más osados. Pero, ¿y qué dice esta loca, chico? ¿Qué se supone entonces? Que no exista fronteras de España. En cuestión de 6 meses, chicos, se llena España de la mitad de población inmigrante. Ahora bien, ¿acaso se está contra la inmigración? No, pero lo que dice Vox es: nosotros no queremos la protección del inmigrante, sino el inmigrante legal. Y eso, por cierto, es lo mismo que dice Trump. El que quiere entrar a Estados Unidos llena sus papeles, ingresa legalmente, etcétera, y puede obtener protección. Lo que tú no puedes es premiar la ilegalidad del asalto a la pared, del asalto de meterte porque sí. O sea, eso tiene muchas conexiones, mis amigos. Esa manifestación organizada por Maduro y por ¿cómo se llama?, los abogados estos demócratas que quieren echar de vaina a Trump y montan la manifestación de hondureños allí, que venía recogiendo todos los que podían. Yo no voy a entrar a calificarlo. ¿Y por qué van a dejarlo entrar por las malas en la frontera norteamericana? Este es su país. Tú lo respetas, o no vengas si no quieres respetarlo, pero si respetas a esta nación, tienes que responder que es un derecho de ellos tener sus fronteras y ¿cómo se llama?, y sus leyes de inmigración. Bueno, Vox defiende que en España no puede tolerarse, chicos, lo que se llama la inmigración de llamada, o sea, los socialistas o la estupidez de una gobernante como la señora Merkel de Alemania, que se vengan, y se metieron, chicos, no sé cuántos, 3, 4 millones, pero ella pretende distribuirlos en toda Europa, cuotas pero ¿y por qué están viniendo de allí? Por una guerra de Siria. ¿Y de quién es esa guerra? Chicos, los fabricantes de armas de Europa fueron los que generaron toda esa guerra en el Medio Oriente, y particularmente la guerra siria. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de enormes hipocresías en el tema de la inmigración. Bueno, Vox no es hipócrita. Vox dice todos los derechos a los inmigrantes que entran legalmente. ¿Y saben qué dice además? Que una cosa es una inmigración
que como la hispanoamericana o la iberoamericana pueda adaptarse a las costumbres, porque son católicos, porque somos de lengua hispánica, porque somos de un mestizaje español. Una cosa es privilegiar esa inmigración y otra es premiar una inmigración que está contra la religión local, que quiere imponer a los carajazos la religión islámica y que además se autosegregan en guetos árabes donde no puede penetrar sino lo que ellos sueñan con que sea la ley islámica de esclavización de la mujer y de las formas de vestir y de las prácticas absolutamente demenciales de las sharías, de las leyes islámicas que deben imperar en esa zona, en esos barrios musulmanes. Los disparateros catalanes que odian tanto a los españoles, que prefieren la inmigración árabe y no la inmigración de propios pueblos de España, a pesar de que hay 65% de origen español en la propia población de Cataluña, ellos protegen y tal, y tienen 1 millón de árabes allí en Cataluña. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Bueno, ellos aspiran, no sé qué van a hacer, pero ese 1 millón de árabes debe echarles vaina parejo en la fisonomía de la sociedad catalana. No se quiere entonces que esa especie de privilegio que le dan los catalanes nazis, esto de extrema derecha, y digo nazis porque creen en la supremacía racial. ¿Sabían eso? Muchos de los defensores del derecho de Cataluña deberían enterarse que el principal vocero de los catalanes dice que los españoles tienen un bache en el ADN, es decir, una vaina medio animal, que les hace hablar la lengua de las bestias. ¿Ustedes saben cuál es la lengua de las bestias? Nuestra lengua, el español, según el tal Torra el nazi ese, de extrema derecha locoide, que preside Cataluña. Nosotros somos, digamos, hispanohablantes, pero para él, esa es una lengua de las bestias. ¿Qué tal? Bueno, Vox no está proponiendo nada que no sea sentido, valga la redundancia, con sensibilidad por la población española, que quiere la defensa de su nación, que quiere la integridad y la unidad de España. Todos estos locos son separatistas, los catalanes nazis, los ETA, los de terroristas de Vasco, aquellos, bueno, y montaron gobiernos de una corrupción infinita, como estos 36 años del Partido Socialista, que toda la mitad de los reales de España se los han robado en Cataluña, la administración del Partido Socialista, y acaban de perder. Y entonces Vox ha insurgido por una aritmética electoral elemental. Se la voy a sacar para que estén enterados al detalle de lo que está en juego. En España, los disparates de la clase política, del estado de partidos, del estado de clientelas que fundaron hace 40 años con la constitución esta que privilegia los partidos políticos, con Zapatero, el que casi acaba con España, que tiene reforzado a Maduro. Zapatero, que gobernó 5 años, propuso el estado de las autonomías, y entonces a las competencias de autonomías, como la llamada descentralización nuestra, bueno, pero en España descentralizaron mucho más. Pero Zapatero hizo una ley que, por supuesto, todas las burocracias, las aristocracias, los caciques regionales y la vagancia colectiva de los que querían vivir del Estado celebraron enormemente para en sus autonomías despacharse y darse el vuelto a costilla del presupuesto de los españoles, que aumentan, que vienen esos gastos de una voracidad fiscal, es decir, un aumento impresionante de impuestos que debe pagar una pesadísima carga burocrática que duplica o triplica las funciones. Hay educación nacional, educación regional, educación local, jueces nacionales, jueces regionales, jueces locales, sanidad nacional, sanidad regional, sanidad local. Es decir, las autonomías han significado que se multiplique por 4, por 5 el número de empleados en España. Es la propia plaga del clientelismo político. Pues bien, en ese clientelismo que creció una barbaridad, se han conformado núcleos de poder regionales. Averigüen ustedes algo en Venezuela, cómo estaba antes de llegar el chavismo, que era, digamos, las mafias regionales. O sea,
¿Qué es la descentralización bajo el chavismo? Bueno, que esas cuotas regionales para usufructuar privilegios quedan en manos de ampones locales como la Cava en Valencia, o preservó los intereses del filósofo el Zulia y su robadera ya de nuevo tiempo en el Zulia, por el tiempo en que el chavismo lo consideró útil para mantener el Estado chavista nacional, o el caprilismo en Miranda, que fue protegido ahí por Chávez durante un tiempo, 10, 12 años, para entonces hacer viable pues el Pacto Nacional de Preservación del Poder Chavista. Pero esas autonomías, mis amigos españoles, pero dejan bien lejos lo que es la descentralización venezolana, porque ¿cómo se llama? En España, bajo el estado de partidos de que tiene 40 años ahora, recientemente, y la Constitución consagra cada vez más derechos, y entonces fueron construyendo, por ejemplo, sus policías regionales, porque una cosa es ser de una región de España, pero que tú consideres España tu nación, y otra es ser de una autonomía en España, que tú empieces a cultivar el odio a España y la propuesta de separarse de España, como es el caso de los vascos y de los catalanes, que curiosamente, mientras a España le fue muy bien históricamente y eran el Imperio Español, eran los fanáticos del Imperio Español, eran más españolistas que nadie, y cuando España entra en la mala, entonces empezaron a fabricar las leyendas de que, bueno, ellos eran un pueblo separado, que esa lengua de ellos era una lengua mucho más importante, y han dado esa pelea que ya un tercio de España no se puede hablar español porque los niños los prohíben. ¿Y qué vaina es esa? Y el caso catalán es el más patético, porque esos eran fanáticos de la colonia española o de la práctica colonial español, por ejemplo en Cuba. Eran la burguesía catalana cubana. Pero como pierde Cuba la preeminencia de España y Estados Unidos ayuda a la independencia de Filipinas y de España y de Cuba y Puerto Rico, entonces ellos el año 1998 se hacen fanáticos, defensores ya no de la colonia, sino de la pelea contra Madrid. Madrid nos roba, España nos roba, y se les olvida que la prosperidad de Cataluña fue durante 10, 15 siglos la prosperidad de toda España, que todo lo vendían en España y todo lo compraban de España, pero en los últimos 20, 25 años han desarrollado el morbo. ¿Usted sabe quién eran los más franquistas de España? Los catalanes. Franco era recibido en Cataluña, pero con un mar de banderas. Ahora tienen otra bandera y quieren echar vaina contra España. ¿Usted sabe quiénes eran entonces fanáticos del Estado español, que lo favorecía porque Barcelona era una de las ciudades más favorecidas por el proceso de industrialización que provocó Franco? Bueno, Cataluña. Pero ahora, en esta etapa de España, cuando se impone es tratar de vivir de los subsidios de Europa, porque Europa obligó a España a desmantelar su industria, a desmantelar toda la economía productiva dejada por el franquismo, y entonces cambiaron ese modelo por convertirse en mesoneros de Europa, el modelo rentista del Estado, de las ayudas europeas y del turismo. Bueno, a pesar de eso hay una fuerte industria española todavía muy productiva y muy eficiente, una agricultura, por ejemplo, en Almería, bajo plástico, en invernadero, que es impresionante la productividad. Escúcheme, estamos hablando de lo que Franco dejó como la octava potencia económica del mundo, y ya va como en el lugar 25, 26. Por el estado de las autonomías, la abundancia le sale por las orejas a la élite política corrupta española. Si ustedes quieren saber a qué se parece, a la ley Copey, en el reparto petrolero del botín petrolero. Y quieren saber para dónde va España, para dónde quiere Podemos, el partido del coleta, el sinvergüenza de Pablo Iglesias. Quieren saber para dónde la quiere llevar, para el chavismo, si ellos fueron financiados por Chávez y por Maduro. Pero no solo por Chávez y por Maduro, sino por los islamistas, por los curas los ayatolás de Irán. Si no, pregunten en España. La cadena Hispavox,
Hispania TV. Eso es una vaina financiada por los ayatolás iraníes. Y ¿cómo se llama? La voz fundamental de esa televisora era Pablo Iglesias. Estamos hablando, mis amigos, de una izquierda archicorrupta que ya en lo que le conviene se separa de la herencia comunista. Pero a nivel de la vagabundería ideológica, de andar metiendo embuste, entonces se reclama de las tradiciones del socialismo. Ellos están con lo que rinda voto de cualquier demagogo, de cualquier parásito, de cualquier atropello social que les rinda pues pleitesía a esa moral relativa, a esa política relativa de lo políticamente correcto. Hay que estar contra contra la persecución machista de la sociedad. Entonces se hacen feministas a ultranza. Hay que defender los homosexuales, hay que defender el matrimonio homosexual, hay que estar contra la guerra. Muy bien que estés contra la guerra, pero ¿y por qué no condenas toda la herencia guerrerista de los estados comunistas totalitarios? Estás contra los asesinatos políticos. ¿Y por qué no estás contra el asesinato político del chavismo? A ver, ¿por qué no hace campaña el loco Coletas de España? Porque el madurismo, el régimen de Maduro zumba desde el piso 10 a un opositor político, para esa estrella allá abajo. No, cero, silencio. Y están disgustadísimos porque los partidos de la llamada derecha les recuerdan que están financiados por Venezuela. Son un partido chavista en España. Ustedes saben de lo que se habla en España todos los días, de Venezuela y de la desgracia de haber caído nosotros bajo el chavismo, chicos. Y tienen allá unos tipos que defienden el chavismo. Por eso es tan delicado este tema de cómo es que nos ubicamos en, por ejemplo, el panorama político europeo. Yo no voy a entrar en de país por país y es casi una trampa segura ponerse a andar de solidario automático con naciones. Lo de Vox, sinceramente, es lo más sencillo y fácil de defender, porque tiene todos los valores tradicionales y conservadores que nosotros impulsamos como repúblicos. Pero miren ustedes, hay unos repúblicos españoles disgustados con nosotros. Porque hay otros repúblicos que sí están de acuerdo con nosotros, porque ellos, no están de acuerdo con que se vote a vaina. Ya va un momentico. ¿No se vota entonces? No, porque es pertenecer al Estado de partido. Ya va, porque no todos hacemos política, mi amigo. Uno puede sencillamente estar contra el Estado de partido, contra la corrupción. Deberíamos estar por dinamitar el Estado de partido. Pero es bueno saber si la gente está de acuerdo con uno, aunque sea poquita, aunque sea para hacernos, digamos, de un espacio en la conciencia política de la gente. Entonces, ¿cómo vas a censurar que Vox participe? No se participa. Allá va un momentico. Esta es una trampa, porque una cosa es no participar en el sistema fraudulento electoral de Venezuela, que es un estado putrefacto y, y absolutamente, fraudulento en su sistema electoral, y otra es abstenerse en España, donde sí te cuentan los votos, porque hay derechos democráticos consagrados en esa piltrafa de constitución de partidos políticos clientelares y que tiene todos los privilegios insolentes para partidos corruptos. Hay, sin embargo, un sistema electoral que te permite participar. Es muy difícil entrar en él porque tiene que tener 5% para entrar en el Congreso, en las Cortes, que llaman, en la Cámara de Diputados de las Cortes Españolas. Pero bueno, Vox, por ejemplo, seguro que va a entrar. Entonces dice, no, porque eso es convalidar el Estado. Pero ya va, chicos, si es que ahí hay 400.000 andaluces para esas elecciones autonómicas de Andalucía que querían votar. Por... me dice, ya va, es que hay una historia con don Antonio García Trevijano. Don Antonio lo reprendería de inmediato. Piense bien las cosas, dice Carlos Carrasco. ¿Y quién le dice a usted que yo me oriento porque me puedan reprender o no? Yo defendía al eminente señor Trevijano, un sabio español, extraordinaria personalidad,
y del que aprendí muchísimo, pero yo discutía con Antonio muchas de estas cosas, quiero decirte. Aprendí ¿cómo se llama? De polemista. Escúchame, uno no tiene por qué andar aplicando textual o religiosamente las ideas de nadie. De nadie. Es más, nosotros somos una corriente política. Si a mí me piden que yo aplique la docta posición de los repúblicos venezolanos y que todos tienen que seguirla, tienen derecho a mandarme para el carajo, como yo tengo derecho a mandar para el carajo a todo el que pretenda imponernos determinada visión de, no chico, esto no es ningún partido, ni cómo se llama, ni de lealtad religiosa a nadie, ni siquiera ninguna propuesta política. Esto es una vaina abierta, chico. Mira, usted sabe quién es repúblico, pero carajo, hasta los tuétanos. El tal, ¿cómo se llama? Mi amigo Wilfredo Bello. A lo mejor se arrecha conmigo por decir esto, pero Wilfredo dice que él no se pone repúblico. Entre otras cosas, porque él vive en España. Y repúblico en España es casi ser guerra civilista. ¿Por qué? Porque España tiene no sé cuántos siglos de monarquía y si usted dice república en España, es casi que lo asocian con la Tercera República del año 34-36, que son los que desatan la guerra civil, chico. La guerra civil. Entonces tú dices repúblico en España, a vaina. Bueno, te anotaste mal porque significa que estás con los nazis catalanes que sobre texto y que son república están por reventar España. Porque miren, la cosa es muy sencilla. Primero van por la autonomía. Después van contra Franco. Para sacar a Franco de la tumba del Valle de los Caídos. ¿Y usted sabe dónde terminan? Desconociendo la monarquía. Y después que viene la guerra civil, mis amigos. La guerra civil, el estallido de España, porque la monarquía es el punto de encuentro de toda España. ¡Ey! ¿Y tú sabes quién me explicó estas cosas? Trevijano. ¿Por qué me las explicó? Pues yo le preguntaba, ya va, Antonio, pero tú eras partidario de que el don Juan de Borbón, el papá de Juan Carlos, el conde de Barcelona, pues, fuera rey de España. Y me decía, sí, pero debería votarlo en un referéndum que habíamos acordado que los españoles votaban por si había o una monarquía constitucional, es decir, una monarquía que fuera el jefe del Estado con un, ¿cómo se llama?, con un congreso que era el que edificaba la institucionalidad y el gobierno, etcétera, etcétera. Era una monarquía constitucional, como Inglaterra, pues. En Inglaterra hay la más grande democracia del mundo, tan o más importante que la norteamericana, pero eso lo preside una monarca, la reina de Inglaterra, que dicho sea de paso, por eso es que no es totalmente democrática, porque el Estado, que se supone que es de todos los miembros del Reino Unido, tienen que aceptar que la monarca inglesa, la señora Isabel II, es jefa de la Iglesia de Inglaterra, es decir, que ella es papisa de Inglaterra. Como ustedes ven, esos son los cruces de vaina que hay en Europa, que uno, bueno, los acepta o les hace seguimiento, pero no puede estar dando consejos ni determinándonos nosotros en Venezuela, porque el régimen nuestro tiene que condenar la monarquía de España. Pero ya va, es un tema de los españoles, para empezar. Segundo, si han de seguir como una monarquía y la quieren hacer una monarquía constitucional, de hecho ya lo es, porque al votar la Constitución con un rey incorporado del año 78, ya es un rey que resolvieron dejar en España de acuerdo a la voluntad de Franco, porque estas instituciones vienen del franquismo, mis amigos. Los franquistas se pusieron de acuerdo con los comunistas y con los socialistas, con los socialdemócratas, y armaron una constitución que defiende la continuidad del Estado español, donde el rey, que según Franco debía ser, ¿cómo se llama?, Juan Carlos, dejaron a Juan Carlos con el compromiso de que Juan Carlos aceptaría la constitución, la futura constitución de España. Pero él es investido rey, juramentado ante el movimiento fascista y juramentado ante las leyes fundamentales de Franco, mis amigos.
¿Y dónde estuvo la oposición de don Antonio, que era antifranquista? En que aprovecharan para romper con el franquismo, proponiendo una ruptura del franquismo, proponiendo un periodo constituyente donde los españoles, si querían una monarquía, la respaldaran con una votación. Y el conde de Barcelona, el papá del matelefante, estaba de acuerdo. E iba a existir un referéndum entonces por la República, y que el Trevijano, por supuesto, era pro-republicano, pero aceptaba Trevijano que se votara por el monarca constitucional, es decir, un rey con una... No que iba a ser electo cada vez que haya un rey, cada vez que se moría, sino que se fundaba, mejor dicho, se continuaba la monarquía respaldada por una votación popular, como había un cambio de régimen. Estas cosas que la discutí ampliamente con Antonio, sin embargo, no pudimos nunca bajar a tierra lo que es una posición que yo considero equivocada de los amigos repúblicos y de don Antonio, que era que no se puede votar en España. Además, me dice mi amigo José Alberto Gil, que leyó los libros igual que yo de Trevijano, y me dice que incluso la posición del MCRC sobre de que hay que ir a romper la boleta, dice que don Antonio no dice en ninguna parte eso de su libro, sino que dice que no debe participarse en las elecciones, y ellos han hecho propaganda por ir y romper. Bueno, yo no me veo llamando a los venezolanos a que vayan y rompan no sé qué vaina. No, yo prefiero decir no vayan por esa vaina. Pero en España, donde hay libertad de votaciones y donde hay posibilidad de construir partidos para defender las ideas que uno propone, más aún, donde puedes fabricar gigantescos movimientos basados en el voto que los cuentan y no se los roban, chicos, estamos ante una situación que en lugar de entregarle ese régimen a los partidos del socialismo y de Podemos, o a los partidos de la derecha tradicional, o franquista, o como ustedes quieren llamarlo, chicos, eso es, asumir la defensa de una libertad democrática de la sociedad española, que algo debe merecer de respeto a la hora de que quieran votar por una vaina distinta a la de los partidos. Bueno, en función de ese respeto, esta gente de Vox, Vox, que ahora son calificados de extrema derecha y no sé qué cosa, le propusieron a los andaluces votar por lo que yo estoy diciendo, por una emigración que no puede ser desordenada y locoide, por una defensa de la familia, por una defensa de la natalidad, es decir, no andar el Estado promoviendo el aborto, sino protegiendo la familia, y además la cultura cristiana de la sociedad española. ¿Pero qué creen ustedes que hay detrás de la afirmación de Pablo Iglesias que hay que bombardear la cruz de los caídos, chicos? Si eso es reventar el símbolo de la cristiandad sobre la que se funda España. Cualquiera se le olvida que España se funda como nación contra el Islam, echando a los moros islámicos, y además lo que pudo haber sido un error histórico impresionantemente fuerte, pero ya está hecho. ¿Y qué quieren ustedes? Devolverle la historia, que fue expulsar a los judíos también. En 1492 se cumplen tres cosas simultáneas. Descubren las navegantes mandados por Isabel la Católica, descubren América. Expulsan a los judíos y echan a los moros de España. Pero no es que fue todo en ese año. Ese es un proceso que vino de años de preparación. En el caso de Colón, 2-3 años cavilando la vaina de cómo se embarcaba para las Indias, como creían ellos que se podía darle la vuelta a la tierra, ¿cómo se llama? Y que las costas que iban a conseguir eran las del continente hindú. Eso, bueno, se alteró porque había un continente en el medio antes de llegar al Pacífico y antes de llegar a la India. Por eso esto se llamó las Indias. Ahora bien, una cosa es entonces la tradición católica de la nación española. Miren, mis amigos, hay que aprender historia para poder meterse en política con ese nivel de precisión. Usted está traicionando a Trevijano. Yo traiciono un carajo a nadie, te lo digo, amigo, de la mejor manera. Trevijano es una eminencia, es un sabio y es un tipo que yo respeto infinitamente.
precisamente porque lo respeto, no voy a andar repitiendo como si fuera un loro yo, digamos, cualquier cosa que él haya dicho, porque resulta que el compañero amigo Trevijano podía estar equivocado. Y si yo te he contado otras cosas, entonces me vas a acusar de que quiero mentir. Y yo no voy, digamos, a exagerar nada. Pero García Trevijano tenía errores fundamentales. ¡Ey! ¿Tú sabes quiénes son los que están detrás de este movimiento Vox? ¿Tú conoces eso? Porque te veo como muy enterado. Detrás de eso están, fíjate tú, estos son católicos tradicionalistas, los de Vox. ¿Y tú sabes quiénes están de tipo? Los de Bueno y su escuela del materialismo filosófico y Vox tienen en común la defensa de la unidad de la nación española. Nosotros estamos por ese cuerpo de ideas, pero tú no le puedes pedir a Vox que sea la expresión de la escuela filosófica de Oviedo, porque ellos son una escuela de filósofos, ellos van mucho más allá de la política, son lo más respetable que puede haber intelectualmente hablando en España. Y bien, DNAE, sin embargo, algo se mete en política. ¿Tú sabes qué ocurrió el primero de diciembre, hace 2 días? Hubo un meeting en Colón, yo no sé por cierto dónde queda Colón eso. Sí. Adiós amigos de Facebook.